voy a hablar así como en un castellano más claro para todo el mundo. Ustedes saben perfectamente lo que significa esta proposición de ley, que lo incumple absolutamente todo. La acusación popular es tan importante como que en este país ha destapado los grandísimos casos de corrupción. La acusación popular, tienen que recordar que destapó casos como, por ejemplo, el caso Nos. Recordarán además en su grupo que se celebró de una forma especial, bueno, porque implicaba al señor Urdangarín y porque eso llevó a la infanta a los banquillos, que por cierto entró caminando en los juzgados. La infanta de este país entró caminando en los juzgados. La mujer del señor Sánchez entra hasta la puerta, no la ponen con el coche sentada en el asiento porque no hay posibilidad de subirlo. Y de verdad, yo creo que hay datos que ya empiezan a molestar un poquito, pero el caso de los ERE de Andalucía, el caso Pujol, etcétera, etcétera, son casos iniciados a propuesta de la acusación popular. Ustedes siempre presumen de la participación ciudadana. La participación ciudadana debe ser para todo, para lo que nos gusta y para lo que no, para lo que nos conviene y para lo que no también. Que en un momento determinado haya que hacer una modificación, pues sí que hay determinados jueces y fiscales que además lo plantean y que quizá haya que hacer una revisión. Pero hacer una revisión no quiere decir que haya que, lógicamente, legislar de acuerdo a lo que al señor Sánchez le venga bien. Miren, esto implica la aprobación de esta ley implica muchísimas cosas. Implica que, por ejemplo, en un ayuntamiento haya un caso de corrupción. Fíjese, un caso de corrupción que afecte a gobierno y oposición. Y la acusación popular no puede hacer absolutamente nada, señor García, nada. Nada porque si el fiscal, y le digo, el fiscal general del Estado tiene competencia sobre todos los fiscales, si el fiscal general del Estado decide dar la orden de que un asunto en un municipio, pongamos que sea Avilés, una trama de corrupción de 25 personas para además no marcar a nadie en mi exposición. La acusación popular, la ciudadanía no tendría opción a nada. Esto implica esta ley, pero esta ley además implica, y justo en este momento, cambiar las reglas del juego, cosa que no parece muy sensata, ¿no? Un procedimiento judicial iniciado contra la mujer de Sánchez, contra su hermano, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿se imaginas estar jugando un final de la Champions, el Real Madrid, por ejemplo, y cuando lleva 3 goles marcados cambiamos las reglas del juego y volvemos a empezar? A que eso no se lo imagina nadie. Eso no podría pasar, no se podría dar, y menos en el fútbol. Pero resulta que en política, a propuesta del Partido Socialista, sí va a poder pasar. Podemos cambiar las reglas del juego, pero ojo, esto sienta un precedente que cuidado con lo que viene después, ¿eh? Estamos jugando con nuestra democracia y estamos marcando unas reglas de juego que yo creo que son peligrosísimas, además de inaceptables. Se pierde absolutamente todo el control, porque recordemos que el señor fiscal general del Estado, que también está incurso en una causa, tiene la capacidad, además, para determinar qué casos sí y qué casos no, en cualquier municipio, en cualquier autonomía, en cualquier región, etcétera, etcétera. Con lo cual, el precedente yo creo que asusta. Además, tiene una disposición transitoria que lo incumple todo, incumple con el derecho procesal. Y lo que dice, además, es que tendría carácter retroactivo. Es decir, que si esos juicios los que hablaba usted, señor García, realmente tuviesen un procedimiento que se acabara antes de que la ley entrara en vigor, bueno, pues quedarían sin efecto también. Porque como le encaja al señor Sánchez y a su gobierno, yo creo que esto es una barbaridad lo que se está planteando. Y creo que es una barbaridad que no pueda haber una iniciativa consolidada de parte que en este país ha demostrado en muchísimas ocasiones, en muchísimos temas, que ha afectado a todos los partidos políticos, porque ha afectado a todos los partidos políticos y que, lógicamente, han puesto casos de corrupción y casos muy serios encima de la mesa. Y esa acusación popular es la que ha permitido
es la que ha permitido que esos casos salieran, se juzgaran y además pagaran las condenas que correspondían las personas que estaban incursos en esos procedimientos. Con lo cual, el pensar que ahora mismo el señor fiscal general dice: oiga, pues mira, aquí hay un caso de corrupción en Avilés de 25, pero desde Avilés le decimos: señor fiscal general, usted haga esto como que no lo vio, que no le interesa a nadie. Y entonces tendrá que decir el fiscal de Avilés, porque tiene que cumplir, y tendrá que decir el fiscal de Avilés: pues oye, que nada, que en Avilés que no pasa nada, que no vamos. Y entonces dirán los ciudadanos: pues oye, que no pasa nada, que vamos a seguir el lío del ayuntamiento porque aquí no hay problema. ¿Qué estamos planteando? ¿Somos conscientes de lo que estamos planteando? Y somos conscientes de lo que estamos aprobando. Y esto yo creo que nos afecta a todos. Se pierde absolutamente todo el control y se pierde todo el control judicial dirigido desde el Gobierno. Y eso yo creo, de verdad, que no podemos estar de acuerdo, no podemos ampararlo y no podemos respaldarlo. Y yo creo que de verdad hay que hablar con absoluta claridad a los ciudadanos para saber lo que está pasando. Esta ley se pone encima de la mesa ahora mismo para que el señor Sánchez continúe en los procedimientos que tiene, que al final acabaremos diciendo: oye, pues que aquí paz y después gloria, que no pasa absolutamente nada, que esto ya dijeron algunos jueces que son malos, malísimos, ya dijeron que sí, que efectivamente, que las causas existen y que hay que pagar por ellas, pero como los jueces son malos, malísimos, porque lo decide el presidente del Gobierno, pues entonces, oye, esas causas las olvidamos y no pasa absolutamente nada y aquí todo el mundo queda exonerado de cualquier condena. ¿Estamos siendo conscientes de la puerta que estamos abriendo? Y que vamos ya a depender de que los gobernantes que correspondan sean además buenas personas, porque no va a haber nadie que pueda poner coto a esto. Esto es un auténtico despropósito. A mi modo de ver y de entender, yo creo que los 25 concejales de este ayuntamiento deberíamos de decir que hasta aquí y que esto, por supuesto, que no. En conciencia de cada uno, y siempre digo que la máxima responsabilidad que he tenido yo en mi vida es levantar la mano en este ayuntamiento o levantar la mano ahora en el Congreso de los Diputados, porque estoy segura de que mi mano es una mano más en el mundo entero. Pero cada vez que levantamos la mano y votamos, pasan cosas. Y a los ciudadanos les pasan cosas. Y a la ciudad le pasan cosas. Y al país le pasan cosas. Y si queremos que las cosas que pasen, lógicamente, sean con una garantía para los ciudadanos, con un cumplimiento a nuestra Constitución y con que todos seamos exactamente iguales ante la ley, yo lo que les pediría es que aprueben esta moción. Voy a pasar a leer la moción porque yo creo que es importante todo su contenido y luego las aclaraciones y los ejemplos para que todo el mundo sea consciente de la relevancia que tiene esta moción, pues podamos aclararlo. La proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha suscitado un amplio rechazo en el ámbito jurídico, político y social, debido a su grave impacto sobre los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho en España. La aprobación de la ya conocida popularmente como Ley Begoña constituye una amenaza sin precedentes para los principios democráticos, al restringir el acceso a la justicia, debilitar el control ciudadano sobre los poderes públicos y generar un entorno de impunidad en los casos de corrupción, concretamente en los que acorralan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La democracia es incompatible con reformas normativas que constituyen un fraude político orientado a perpetuar un poder sin límites en detrimento de la legalidad y de la justicia. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una hoja de ruta que paulatinamente busca ocupar políticamente los órganos jurisdiccionales para luego desmantelar cualquier herramienta de control que pueda poner freno a las decisiones arbitrarias de estos mismos órganos, permitiéndoles así actuar sin límites ni contrapesos. Esta estrategia pretende consolidar un entorno sin transparencia ni rendición de cuentas, comprometiendo la efectiva separación de poderes, que es uno de los pilares fundamentales de los Estados democráticos. Obviamente yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando porque lamentablemente mes a mes esto se repite y se agrava. La Ley Begoña es oportunista y partidista.
No se puede permitir, bajo ningún concepto, que los instrumentos legislativos y las instituciones del Estado sean utilizadas en beneficio de intereses particulares o para garantizar la impunidad de personas concretas. La coincidencia de esta iniciativa con las investigaciones judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno evidencia una clara intención de instrumentalización jurídica que erosiona la confianza pública y debilita los principios de imparcialidad y equidad que deben regir toda actuación legislativa, constituyendo un uso indebido del poder para intereses particulares. Obviamente es absolutamente particular que justo en este momento en el que el señor Sánchez tiene a su entorno o en su propio entorno varias personas imputadas e investigadas por delitos de corrupción, entre otros, y por simplificarlo, ahora se plantee que se va precisamente a regular la participación pública de la acusación popular. La verdad es que lo que está pasando en este país es inaudito, es intolerable y no se puede permitir. En consecuencia, en un Estado social y democrático de derecho, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción son principios inalienables que deben ser garantizados. La promoción de este tipo de iniciativas persigue la impunidad, al tiempo que impide que sean investigados políticos de las formaciones que las impulsan o de sus socios. Esta iniciativa legislativa del Partido Socialista Obrero Español pretende limitar al extremo la figura constitucional de la acusación popular. En este sentido, las asociaciones de víctimas del terrorismo o de otras víctimas, las asociaciones de defensa de los consumidores o los ayuntamientos no van a poder ejercer como acusación particular, hurtándoles así un derecho constitucional y limitando el acceso a la justicia. Del mismo modo, la norma plantea restringir la presentación de querellas basadas en informaciones periodísticas. Estas investigaciones han demostrado a lo largo del tiempo ser un instrumento útil para la investigación de diversas causas. Esta restricción arbitraria que hace la proposición de ley del catálogo de delitos en los que se puede ejercer este derecho y la radical limitación de las personas que pueden ejercitarla es vergonzante, ya que favorece a quien se aprovecha de su cargo para incumplir la ley. Igualmente, despierta especial preocupación la disposición adicional según la cual ningún proceso penal podrá continuar exclusivamente con la acusación popular sin el Ministerio Fiscal o cuando éste decide no presentar cargos. Esto es un riesgo inadmisible en el momento actual en el que el fiscal general del Estado está siendo investigado por primera vez en la historia de nuestro país. Además, la disposición transitoria, que no es menor este tema, establece la aplicación inmediata de la reforma a los procedimientos en curso. Constituye una grave vulneración de los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. La retroactividad de la norma es una injerencia directa en el Poder Judicial, orientada a paralizar investigaciones en curso que afectan a figuras políticas vinculadas al Gobierno y a sus familiares. La retroactividad de la norma resta credibilidad a la iniciativa y demuestra su objetivo espurio. La tramitación de esta norma se impulsa sin contar con el informe de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, lo que revela una clara voluntad de eludir los controles técnicos legislativos y hurta someter a debate una norma trascendente. Este proceder, además de socavar la calidad democrática del proceso legislativo, genera un marco normativo que podría interpretarse como una instrumentalización del poder para fines particulares. Por todo lo expuesto, resulta inaceptable desde cualquier perspectiva democrática que se proceda a la alteración de las normas con el único propósito de favorecer intereses particulares del presidente del Gobierno. La preservación de la separación efectiva de poderes, de la independencia del Poder Judicial y la fortaleza de la seguridad jurídica exigen la adopción de medidas que fortalezcan la institucionalidad y que sigan garantizando la participación ciudadana. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento eleva al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a instar al Gobierno de España y, en concreto, a su presidente, en su condición de secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a dar las instrucciones necesarias para que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso retire la proposición de la Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, por constituir
una grave amenaza al Estado de Derecho y a la independencia judicial, así como por su incompatibilidad con el marco constitucional español y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, al favorecer la impunidad y debilitar las herramientas existentes en la lucha contra la corrupción. En segundo punto, reivindicar la acción popular como un pilar esencial del Estado de Derecho, reconocida en el artículo 125 de la Constitución española, por ser un mecanismo clave para la defensa de la legalidad y para la persecución de la corrupción, especialmente cuando otros controles se debilitan. Tercero, defender que cualquier reforma procesal respete los principios de transparencia, participación ciudadana y pluralidad y cuente siempre con el aval de los órganos consultivos del Estado para preservar la independencia judicial, garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos y prevenir cualquier retroceso en la lucha contra la impunidad. Y, por último, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado y a la Junta de Gobierno de la CEM.